El estrafalario personaje con dos personalidades que, que represento aquí a partir de mí mismo es lo menos exótico para el México, cuando menos al México urbano con el que me tocó crecer durante varias generaciones. En una nota que no encuentro en mis blogs, que son desorden, eh, mm, recuerdo una mañana, describo una mañana de febrero o marzo de 2000, de 1971, perdón, en que una, un amanecer regresaba en tren a la ciudad. Las vías del ferrocarril, de ese ferrocarril, que de niño, que de muy pequeño, eh, escuchaba en la mejor hora del día, creo, eh, viniendo del otro lado del valle, se había convertido para entonces en una intrincadísima red eh, que circulaba porque las líneas que habían sido construidas fundamentalmente durante el porfiriato ahora entraban, se desviaban para entrar a la mancha industrial del, del, de, de la urbe, una fábrica tras otra. Bueno, las fábricas tenían que ser grandes, claro, pero aquello formaba una red realmente intrincada. Y alrededor de, de esa línea por la cual entré, que era la principal, eh, se, había, se había hecho tortuoso el tránsito, tortuoso a niveles de escándalo. Se podía tardar, el tren no podía avanzar más de unos cuantos metros y debía detenerse porque estaba rodeada en la falta de, de espacio adecuado para los millones que llegaban. eh, Ese espacio había sido asaltado los laterales de la vía por eh, generaciones de recién llegados a la ciudad, eh, que, que ya expliqué en otra nota, eh, mi extrañeza por qué se conservaban allí, mi tonta extrañeza por qué se conservaban allí, y no iban a dar como Nabor, por ejemplo, o cualquier otro, a, a colonias. Era, si yo fuera, si yo describiera bien, podría recoger la extraordinaria riqueza de lo que veíamos al lentísimo paso, porque habían ido sedimentando allí generaciones, bueno, repito mucho, generaciones, no importa, eh, las primeras en acomodarse, que ya tenían un tipo de vida, un tipo de, incluso de construcciones, eh, unas, un tipo de habitantes distintos a los de una generación tras otra de después. Y para entonces llevábamos, si contamos desde 1940, llevábamos muchas oleadas de quienes habían quedado en que eh, donde habían quedado algunos de los más pobres de la ciudad, distintos, insisto, en cada plazo. Ese México que se había ido construyendo como nación y todavía más lentamente como noción de patria eh, en las últimas décadas, venía de una geografía física y humana complejísima.
que hacia el sur, eh, en la orografía de la zona mesoamericana, se anudaban por, por sierras y así eh, guardaban mejor las, eh, las costumbres de los pueblos originarios o de los pueblos originarios, sí. Y allí una riqueza enorme de lenguas y costumbres. Bueno, de lenguas y de formas dialectales, que en algunos lados se entreveraba. Y luego estaban las regiones de otro tipo, eh, las del centro y norte del país, que también venían, ¿no?, a esta ciudad. Eh, todo el país, eh, mm, aunque tenía otros polos de desarrollo o de crecimiento como Monterrey o Guadalajara, de todas partes del país venían a dar a esta ciudad. Con ello abandonaban sus señas de identidad, sean cuales fueran estas, porque ya para entonces, desde mediados del siglo XIX o incluso antes, con la expropiación de tierras a- al movimiento, a los pueblos indígenas y a los no indígenas, también a los del norte, habían deshecho la composición social de la colonia, y la cual, para cuando escribí la nota, eh, me hice preguntas asombradas y que, que creo que no, que era muy tonto hacerse. ¿Cómo? Porque presumía que durante esos largos 3 siglos previos a nuestra independencia había habido una especie de igualitarismo en las tierras comunales repartidas o, o en las dotaciones que se habían dado en, en la región, en Chihuahua y demás. Y mucho después comprobaría que no había sido así. Es decir, hay ciertos mitos que deben olvidarse. El caso es que esos hombres y mujeres y niños y niñas y abuelos y abuelas, o sea, porque las diferencias producían cambios muy notables, ¿no? O sea, variedades muy notables. Habían tenido que acostumbrarse a la ciudad eh, como Dios les dio a entender, en una en un proceso también en que la creación de nuevas familias, que eso fue también muy, muy, muy representativo del periodo, del largo periodo que inicia de 1940 a 1980, digamos, aunque continuaría. Había compuesto familias que ya no tenían los mismos orígenes. Y si no se puede hablar de disfuncionalidad en términos amplios, ni mucho menos según mi experiencia, había mucho de ello. Y cuento una anécdota, por ejemplo, una anécdota como ejemplo. Una pareja que vivía, por cierto, en Ciudad Nezahualcóyotl, para entonces vivía ya en Ciudad Nezahualcóyotl, que el padre se dedicaba a alguna clase mm, de narcomenudeo, o no tan eh, menudeo, y había asesinado, ya no sé dónde quedé, entonces debo repetir. Eh, Ese hombre asesinó a su esposa, tenían una sola hija, y cuando, mucho después, la niña, la que fue niña, me contó la historia, me dijo
que su padre había hecho bien. Wow. Y luego fui encontrando una tras otra eh, jóvenes que contaban historias de abuso sexual de ellas, de sus madres, de sus abuelas, a veces en series interminables. Ese era el nivel de, de la destrucción de las relaciones que habían creado, o que estaba creando entonces la migración masiva. Justo tras ese viaje yo empezaría a conocer y a gran velocidad a, a los obreros y obreras del país. Y desde luego me topaba con historias que no eran así de, de dramáticas o trágicas. Pero en todo caso, eh, las mayorías, y aquí tendría que ser una parte sobre las clases medias, pero me da mucha flojera hablar de ellas. Eh, y de las clases adineradas, que también me da flojera de momento hablar de ellas. Pero dado eh, a conocer, a preguntar, ¿no?, por las historias personales, desde allí hasta que lo hiciera de una u otra manera profesionalmente, eh, encontraba no esos niveles de que podían percibirse desde las vías del tren de, de descomposición, pero encontraba muchas historias que lo que estaban relatando eran eh, el nacimiento de una auténtica clase, o de auténticos sectores de clase. Eh, la norma para, para los niños de esos, o sea, cuando eran muy pequeños, eh, eh, cuando eran niños, esos, esos trasladados o recién nacidos en la ciudad, la norma era empezar a trabajar muy temprano, muy temprano. Eh, Desde luego las niñas desde, no sé, los 3 años tal vez o antes, no lo sé. No, sí lo puedo saber, pero bueno. Y pues los niños a, a dar bola, a vender chicles, primero vender chicles y cosas así, a dar bola, a aprender todo lo que hubiera a su mano, como, como sobre automóviles, motores, en fin, eh, y a trabajar en, o de ayudantes en carnicerías, etcétera, eh, sin que fueran a quedarse allí, es decir, era un conocimiento de paso. Y esto fue componiendo una sociedad eh, muy, muy, muy intrincada, nueva, relativamente nueva, porque casi todos y todas mantenían un pie en sus poblaciones de origen, cuando menos durante un rato. Y así no me extrañaba después cuando tenía conversaciones, ¿no?, de cualquier tipo, la, las enrevesadas historias, ¿no?, personales que había allí y que mantenían en general una norma que creo que viene desde la conquista, no solo en México, en toda América Latina, pero también quizás subrayadamente en México, no sé por qué razón, que era la de las familias
con las madres solteras y los padres con más de una familia. Recuerdo también, por cierto, eso fue divertido, en un viaje en, en un autobús foráneo, me senté junto a una mujer eh, desparpajada, alegre, y era, era la madre del chofer. Y, ¿Y a dónde va? Le pregunté. Y me dijo, voy a visitar a mis nueras, a sus nueras. Yo presumí primero que eran las nueras de varios, ¿no? Hijos. Y no, eran solo el chofer, que como, que como marino en cada puerto un amor. Pero esa mujer las llevaba bien con todas esas mujeres y la aceptaba y se aceptaba mutuamente y el chofer eh, pasaba dinero en la medida de lo posible a todas, ¿no? En mayor o menor medida a todas. Y ella iba a visitarlos, ¿no? Muy contenta de tener una, una familia tan amplia y diversa. Cuando, uff, pasadísimo el tiempo, ya vivía en este departamento y me hice amigo entrañable de Esther. Me descubrió un mundo que no, lo más llamativo en principio para mí fue que había hombres que vivían de sus mujeres. Ella, que había nacido en el campo, había terminado instalándose en esta colonia que es rara, ¿no? Es una colonia porfiriana de clase media acomodada, que había sido de clase media acomodada y que empezó a tener otro tipo de población, eh, por lo menos en parte, aunque se mantuvieran allí las casonas porfirianas, pero crecieron también vecindades y, y otro tipo de construcciones, digamos, intermedias. Y bueno, eran, eran relativamente comunes las mujeres que mantenían a sus maridos. Perdón, decía yo, pues sí. Eh, y, y era también muy interesante las intimidades, porque ella que se había dedicado al servicio doméstico, no le había quedado de otra. Eh, Había conocido a las familias, ¿no? A familias de estas colonias, de, que eran de clase media modesta, esas familias, y me contaba, ¿no? Las historias que había allí, y eran también de AUPA. Entre ellas, el marido de Esther fue, eh, fue halcón, ni más ni menos que halcón. No sé qué tan... Halcón no en 71, no en ese propio 71, 10 de junio del 71, o en junio, o en 71. Pero los halcones no desaparecieron y luego fueron a dar al metro, muchos de ellos, en fin. Y él había sido en algún momento un halcón y en ese momento era, eh, aunque intentaba, tenía una carrera de, de derecho, pero no vivía de él y vivía más bien de no sé qué, pero había estado enamorado eh, de de una joven que se dedicaba a eso, al narcomenudeo, y que había muerto en condiciones condiciones trágicas, eh, y que él no podía olvidar. Y aquí recuerdo ese cuento de James Joyce, bah, cuyo, cuyo título no preciso ahora. Cada quien a su manera, pues, esos hombres y mujeres que sigo frecuentando, porque vivo en la que fue una vecindad que transitó al condominio, ya digo. Eh,
tenían vidas tan erráticas como la del personaje que represento allí. Podría hablar extenso sobre las clases medias y, y también sobre las clases con de dinero, o sea, por distintos motivos, y encontraríamos a personajes tan extravagantes como yo. Bueno, es el aporte de cuando menos la mañana de hoy.